Te diré una verdad que la mayoría de los hombres se rehúsan a aceptar. Escucha esto bien, porque es la realidad que te han ocultado. Cuando decides desaparecer, cuando te retiras del tablero de la comunicación con esa mujer, ella no se queda en casa pensando en ti. Por lo menos, no como tú lo imaginas, no al inicio. Lo que experimenta es algo mucho más inquietante, algo que sacude su ego. Ella siente confusión, siente una intriga brutal y su mente comienza un cuestionamiento interno que detona el verdadero mecanismo de la psique. ¿Por qué detuvo los mensajes? ¿Por qué ya no me busca con el mismo interés que antes? ¿Por qué el silencio se instaló de repente? Es ahí, en ese vacío que tú has creado con tu ausencia, donde el juego emocional realmente comienza. Esto no es una táctica de manipulación barata. Se trata de comprender, de descifrar cómo funciona la mente femenina cuando la fuente de atención, la que la hacía sentir especial y única, se interrumpe. Porque si logras descifrar lo que sucede en su interior durante el periodo de silencio total, puedes conseguir algo que parece imposible. Puedes conseguir que sea ella quien inicie la búsqueda. Ella empezará a perseguirte sin siquiera ser consciente de que lo está haciendo, de su propia acción. Y eso, mi amigo estoico, es una ventaja mental que muy pocos hombres saben utilizar con verdadera destreza. Muchos hombres, equivocadamente, creen que la falta de comunicación es un castigo para ella o un signo de debilidad para sí mismos. Pero en realidad, la inacción es la maniobra emocional más potente que existe. Cuando tú te retiras, la mujer no pierde al hombre en sí, pierde la fuente de validación, pierde la atención que la hacía sentirse deseada. Y esa sustracción, esa falta de tu presencia, si la manejas correctamente, con dignidad y con propósito, puede desatar un interés mucho más potente que cualquier frase afectuosa, cualquier promesa anterior o cualquier texto de buenos días que le hayas enviado. El desacierto más común, la trampa en la que caen casi todos, es romper el silencio demasiado pronto. Se rinden y envían un texto para verificar cómo se encuentra, solo para calmar su propia ansiedad. Error grave. Un error que te costará caro, porque mientras tú te esfuerzas por no perderla, ella apenas está comenzando a considerarte como algo valioso. Y si interrumpes ese proceso, si te rindes antes de tiempo, anulas de raíz la única posibilidad real de que te busque, de que te extrañe, de que te desee. Hoy, justo en este momento, te revelaré el método exacto, el plan de 5 puntos estoicos, para lograr que una mujer te persiga después de aplicar el distanciamiento. Emplearemos la psicología femenina de una forma astuta, consciente y sobre todo, sin tácticas tóxicas. Vamos a desglosar lo que ocurre en su cabeza, los detonantes emocionales que despiertan su curiosidad y el modo de preservar tu valor mientras ella percibe tu ausencia. Prepárate, porque al entender esto, al aplicar esta verdad brutal, dejarás de ser para siempre el hombre que persigue a una mujer. Serán ellas las que iniciarán la búsqueda, te lo prometo. Lo verás al final de este video. Quédate hasta el último segundo para entender cómo lograr que ella te persiga. 1. La revelación ignorada. El silencio despierta más interés que la conversación. Permíteme compartirte algo profundo que muy pocos hombres logran entender o aceptar. En ocasiones, la ausencia de sonido, el silencio absoluto, comunica con más intensidad que cualquier palabra jamás pronunciada. Y cuando me refiero a la falta de contacto, no estoy hablando de un simple truco para que una mujer te extrañe por un par de días. Me refiero a una estrategia de tipo emocional que activa el aspecto más potente de la psique femenina, la curiosidad y la duda sobre sí misma. Piensa en esta dinámica. Cuando te esfumas tras una separación o un alejamiento sentimental, una mujer no solo siente la carencia de tus mensajes,
Siente la carencia de su validación, de su dosis diaria de atención, porque en el fondo ella estaba habituada a que tú estuvieras siempre disponible, siempre pendiente, siempre respondiendo, incluso si ella te trataba con un poco de indiferencia o si tardaba horas en contestar. Y de repente, silencio total. Nada, cero respuestas, ninguna señal de tu existencia. Ese hueco, ese espacio que antes llenabas con tu atención, se transforma inmediatamente en una alarma interna en su mente. Y aquí viene lo polémico que necesitas saber. El silencio no solo la impulsa a pensar en ti, el silencio la impulsa a cuestionarse a sí misma, la impulsa a dudar de su propio atractivo, de su propia influencia. Comienza a preguntarse si fue demasiado estricta con sus respuestas, si ya estás con otra persona, si ella hizo algo que te hizo perder el interés. Esa incertidumbre, aunque te parezca mentira, es el motor impulsor más fuerte de la atracción en la fase de ausencia. La mente humana rechaza el vacío, necesita respuestas, una conclusión, y cuando no las encuentra en la realidad, comienza a inventar escenarios, comienza a rellenar los huecos. Y en esas historias que ella crea en su cabeza, tú te conviertes en el protagonista que ella no puede ignorar, en el hombre que se le escapa. El inconveniente, el gran error, es que muchos hombres no toleran la inacción. Creen, erróneamente, que si no escriben de inmediato la perderán para siempre. Pero ignoran que cada comunicación impulsiva que envían le confirma exactamente lo opuesto a lo que buscan. Le confirman: aún te tengo aquí, aún sigues siendo una certeza en mi vida. Y en el instante en que ella percibe que aún te tiene, el misterio se disipa, la tensión se libera. El valor que habías empezado a forjar con tu digna distancia se derrumba en cuestión de segundos, volviendo al punto de partida, al de la persecución. La inacción, por el contrario, posee una energía que no se ve, una energía tácita. Transmite algo que las palabras nunca podrán. Transmite seguridad, dominio sobre tu vida y un desapego total al resultado. Le demuestra sin hablar que no estás desesperado, que posees tu propia vida, que tienes un propósito y que no dependes de ella emocionalmente para sentirte completo. Y eso, por difícil que sea de aceptar para tu ego, provoca más deseo, más intriga que cualquier gesto de afecto, ya que la mayoría de las mujeres, de forma inconsciente, no buscan a quien las persigue, buscan a quien pueden admirar, y la admiración surge cuando siente, o al menos percibe, que no puede poseerte completamente, y él lamenta completamente. Por supuesto, no sugiero que te burles de los sentimientos de nadie, ni que seas irrespetuoso. Lo que afirmo es que debes aprender a emplear la inacción como un modo de comunicación, como una declaración de tu nuevo estado mental. Cada jornada que evitas el contacto, que no revisas su perfil, que te concentras en ti, le estás enviando un mensaje tácito. Yo también puedo vivir sin ti, y mi felicidad no está ligada a tu respuesta. Y ese mensaje, si lo mantienes con firmeza, comienza a modificar su perspectiva, comienza a modificar su posición en la dinámica. Lo que antes daba por sentado, tu dedicación, tus mensajes, tu tiempo ilimitado, ahora se convierte en algo que ella empieza a querer recuperar, en algo que necesita, en algo que añora. Este es el punto esencial, la clave de todo. No se trata únicamente de la duración de la inacción, sino de lo que haces con ese tiempo. Mientras tú te concentras en mejorar, en avanzar, en recuperar tu equilibrio interno, ella está sintiendo el peso de tu falta, la carencia de tu presencia. Tu ánimo cambia, tu enfoque se modifica, te vuelves más atractivo. Y cuando eso sucede, la dinámica entre ambos se altera de manera permanente. El silencio bien aplicado no es una carencia, es una presencia bajo la forma de misterio,
de intriga. Y eso es precisamente lo que mantiene el deseo vivo, lo enigmático, lo que no está garantizado. Cuando una mujer no puede predecirte, no puede garantizar tu respuesta, empieza a recordarte. Y cuando comienza a recordarte con intensidad, ya has dado el paso inicial para que te persiga. Así que la próxima vez que sientas esa tentación, esa ansiedad incontrolable de escribirle, toma un respiro, cálmate, recuerda esto. La inacción no significa que la has perdido, significa que por primera vez ella debe esforzarse para conseguirte de nuevo. Y ahí, amigo mío, es donde el interés auténtico empieza, y por eso ella te va a buscar. 2. El desacierto masculino universal, querer confirmar si ella siente tu ausencia. Permíteme hacerte una pregunta directa, una que golpeará tu ego. ¿Alguna vez has experimentado esa inquietud, esa comezón por saber si ella todavía te tiene presente, si piensa en ti? Esa necesidad de verificar si te extraña, si se arrepiente de algo, si de alguna manera experimenta lo mismo que tú, el mismo vacío. Pues bien, escucha esto con la atención que merece. Esa necesidad es la equivocación más grande, el error fatal que cometen los hombres durante el distanciamiento. La mayoría no lo percibe, pero esa curiosidad que parece inofensiva, ese impulso de contactarla solo para saber cómo le va en la vida, es justo el elemento que destruye todo el avance que lograste con tu digna falta de comunicación. Porque en el instante en que buscas saber si te recuerda, le otorgas, le devuelves el dominio emocional que tanto te costó recuperar. Le estás comunicando sin palabras: mi tranquilidad, mi paz interna, depende de lo que tú sientas por mí. Y no hay nada que elimine el interés y la atracción más rápido que ese mensaje. Ahora, el aspecto controversial de la verdad. Una mujer no empieza a extrañarte cuando la buscas, nunca. Empieza a extrañarte cuando no tiene la capacidad de localizarte, cuando dejas de ser una certeza, una respuesta garantizada. Su mente comienza a operar de una forma totalmente distinta, de una forma más emocional y primitiva. El deseo en la psicología femenina está profundamente ligado a la incertidumbre y a la sensación de una pérdida inminente. Si ella percibe que tú sigues ahí, anclado, esperándola, no tiene motivos para notar tu carencia. Pero si siente que algo ha cambiado de forma permanente, que ya no estás disponible en el mismo nivel, que ya no buscas respuestas a su inacción, entonces comienza el verdadero examen interno de ella. Y lo más interesante es que durante ese periodo, ella también quiere saber si tú la extrañas, pero jamás, por orgullo, te lo dirá. Estará atenta a señales, buscando migajas, una publicación que hagas, una reacción en redes sociales, un mensaje sutil a través de terceros. Y si no encuentra esos indicios, si no encuentra nada que la calme, la incomodidad, la duda, empieza a crecer exponencialmente. Esa incomodidad se convierte en curiosidad, y la curiosidad, si se mantiene, se transforma en una renovada y muy potente atracción. Por eso, el peor error, la rendición, es finalizar el silencio por un impulso sentimental. Muchos hombres se dicen, para justificarse, le enviaré algo breve y sin importancia, solo para mantener la comunicación abierta, por si acaso. Pero no existe un mensaje insignificante cuando vienes de un periodo de inacción, de reconstrucción. Cada frase tiene un peso, cada acto proyecta una posición, y si tu mensaje refleja inquietud, búsqueda de aprobación o necesidad de respuesta, la balanza se inclina otra vez a su favor, volviendo a la persecución. Escucha esto con mucha atención. Una mujer empieza a apreciar tu presencia, a valorarte, cuando siente el contraste brutal entre lo que disfrutaba contigo y lo que ha perdido por tu ausencia. Si tú mantienes la calma, la distancia y la integridad de tu propósito, ella empezará a evocar, a recordar lo que tú aportabas a su vida.
Pero si la persigues, si la buscas, si intentas confirmar que te extraña, le estás probando que nada ha cambiado, que sigue siendo el mismo hombre accesible y predecible. Y ese tipo de hombre no provoca intriga, genera rutina, y la rutina, mi amigo, solo aburre y aleja. Así que esta es la enseñanza que debes grabar en tu mente. No busques evidencia de que te echa de menos. El interés no se mide con respuestas superficiales, se percibe con actitudes, con hechos, con tu nueva energía. Tu silencio, tu concentración en ti mismo y tu ausencia inteligentemente manejada son los mensajes más potentes y persuasivos que puedes transmitir. Porque cuando ella perciba que no necesitas saber si te extraña, que no te quita el sueño, comenzará a preguntarse por qué no te busca, por qué no siente la necesidad de saber. Y ese por qué la atormentará mucho más que cualquier texto desesperado que le envíes. Recuerda, los hombres pierden su fuerza cuando buscan confirmación, cuando se rinden al impulso, pero la recuperan cuando entienden que lo desconocido, el misterio, es su mejor aliado. No le brindes soluciones a una mujer que todavía está tratando de interpretar tu inacción, de resolver el enigma. Haz que sea ella quien busque sus propias conclusiones. Y cuando eso ocurra, será ella quien te busque, quien te piense con intensidad y quien empiece a preguntarse si aún tiene la posibilidad de recuperarte, de estar contigo. El secreto no reside en saber si te extraña, no. El secreto reside en que ella comience a extrañarte sin que tú hagas absolutamente nada para provocarlo. Y eso, mi amigo estoico, solo se logra cuando priorizas tu serenidad, tu propósito, por encima de tu necesidad de validación. Por eso, ella te va a buscar. 3. Cuando te ignora, no es olvido, es una evaluación de tu respuesta. Escucha con gran cuidado, porque este punto es fundamental para tu entendimiento. Cuando una mujer comienza a ignorarte después del distanciamiento que has aplicado, no implica necesariamente que te haya borrado de su mente, que ya no existas para ella. En realidad, en la mayoría de los casos, te está monitoreando, te está observando con atención, está esperando ver cómo actúas, cómo reaccionas al vacío que creaste, si mantienes la compostura o si pierdes el control y caes en la desesperación. Y lo más curioso de todo es que la mayoría de los hombres caen de lleno en esa trampa emocional. Cuando ella se aleja o parece desinteresada, tu mente empieza a conspirar en tu contra, buscando excusas para contactarla. Te susurra cosas como: ya no le importo, seguro está con otro hombre, debo escribirle de inmediato antes de que me olvide por completo. Y es en ese instante cuando muchos interrumpen el silencio, buscando seguridad donde deberían demostrar estabilidad y control propio. Pero lo que debes comprender es que su aparente frialdad, su inacción, no siempre es un distanciamiento real y permanente. En muchas ocasiones, es una prueba silenciosa, una forma de medir tu temple emocional, tu fortaleza. Las mujeres, incluso de manera inconsciente, observan tu comportamiento cuando la dinámica cambia, cuando las cosas se ponen difíciles para tu ego. Si te desesperas, si reflejas ansiedad, si tratas de forzar la interacción enviando más y más mensajes, le estás confirmando algo que ella siempre presiente. Le confirmas que tú solo eras sólido, que tu ego estaba estable, mientras ella te respondía y te validaba. Pero cuando eres capaz de permanecer en tu centro, cuando no reaccionas a su inacción, cuando sigues concentrado en tu vida, en tus metas, sin mostrar frustración ni dependencia de su respuesta, es cuando algo poderoso empieza a ocurrir en su psique. Ella empieza a dudar de su influencia sobre ti, de su dominio. Y cuando una mujer comienza a cuestionar ese dominio, a perder el control de la dinámica, su perspectiva sobre ti cambia radicalmente, se invierte. Esa indiferencia que manifestaba al principio se transforma en curiosidad genuina.
Ya no se pregunta si tú la extrañas, porque ya no importa. Ahora se pregunta por qué él no está reaccionando a mi silencio, por qué no me persigue, y ese por qué se convierte en la chispa de un nuevo interés, más intenso, más sentimental, más psicológico. El problema es que muchos hombres interpretan el silencio de una mujer como el cierre definitivo de una puerta, como el fin de todo, pero la verdad es que en muchos casos es una prueba silenciosa, una forma de decir, demuéstrame si realmente eres distinto, si tienes la fuerza de carácter que yo necesito, y no con palabras vacías, sino con tu ánimo, con tu serenidad, con tu habilidad para mantenerte firme, incluso cuando no obtienes lo que esperas. El que no entiende esto actúa desde el sentimiento, desde el ego herido, y el que actúa desde el sentimiento pierde el dominio de sí mismo y de la dinámica. Porque en el juego del interés, quien necesita justificarse pierde presencia y valor. Tú no necesitas probar lo que sientes, ni demostrar que te importa. Lo que de verdad te confiere valor es la manera en que manejas el vacío, la manera en que conservas tu paz, incluso cuando no hay respuestas que te validen. Y aquí reside la verdad que nadie te cuenta, la que te hará libre. Cuando una mujer nota que su falta de comunicación no te desestabiliza, no te hace buscarla de inmediato, comienza a respetarte de un modo diferente, más profundo. Ese respeto se convierte en reconocimiento y el reconocimiento, con el tiempo, en atracción, porque ya no te ve como el hombre reactivo que necesita su validación, sino como el hombre que elige su respuesta, el que tiene control. Y ese perfil de hombre no es común. Ese perfil de hombre deja una huella imborrable. Así que la próxima vez que ella te ignore, no lo interpretes como una derrota, no lo interpretes como un indicio de que todo ha finalizado. Tómalo como una ocasión de oro para demostrarte a ti mismo y a ella que puedes mantener la serenidad, porque cuando aprendes a no reaccionar, cuando optas por la inacción digna en lugar del impulso, ella empieza a escucharte sin que pronuncies una sola palabra. Recuerda esto siempre. A veces, no contestar es la réplica más contundente que puedes ofrecer, no porque estés jugando a ser difícil, sino porque estás demostrando dominio propio, autocontrol. Y un hombre que domina sus emociones no necesita buscar, solo necesita mantenerse firme. Y cuando lo hace, la inacción deja de ser una lejanía y se convierte en una presencia imposible de ignorar. Por eso, ella te va a buscar. 4. La valía del hombre que no persigue. La psicología de la escasez. Mira, hay un concepto estoico que muchos hombres aún no captan y es hora de ser directos y honestos. La valía no se prueba buscando, se prueba sabiendo cuándo retirarse, sabiendo cuándo decir basta. Y sí, puede ser difícil de escuchar para tu ego, pero una gran parte de la dificultad en las dinámicas modernas de pareja es que demasiados hombres han confundido la insistencia con el afecto, con el amor, y eso está causando que pierdan fuerza, que pierdan consideración y que pierdan su tranquilidad mental. Te lo digo con calma, pero con absoluta firmeza. No tienes que ir tras nadie para demostrar tu valía, porque cuando lo haces, el mensaje que envías, la energía que proyectas, no es amor, no es dedicación, es desesperación encubierta de dedicación. Y la desesperación, sin excepción, no atrae, repele. No existe nada más potente que un hombre que sabe alejarse con decoro, que no necesita rogar por atención o por una respuesta, que entiende que su inacción, su silencio, también comunica su valor, su respeto por sí mismo. Aquí es donde entra en juego la psicología de la escasez, una realidad que pocos aplican en el mundo sentimental. Las personas valoran aquello que sienten que está en riesgo real de perderse, aquello que es escaso, si está siempre disponible, siempre buscando, siempre justificándote,
Te conviertes en algo predecible, en algo garantizado, en una certeza. Y lo garantizado, con el tiempo, pierde su efecto, pierde su sabor. Pero cuando una mujer nota que no estás dispuesto a quedarte donde no se te aprecia de la manera que mereces, algo se transforma en su mente. Empieza a verte de otro modo, más interesante, más valioso, no porque hayas dicho algo nuevo, sino porque tu falta, tu ausencia, empieza a tener más peso que tu presencia constante. Muchos hombres, por su ansiedad, creen que si se distancian perderán a la mujer, que desaparecerá, pero en realidad lo que pierden es la ilusión de tener el control sobre ella. Y esa ilusión es la que los mantiene atrapados en un patrón de ansiedad, de búsqueda constante y de frustración. Lo cierto es que si ella sentía algo auténtico por ti, un verdadero interés, el silencio no la aleja, el silencio la despierta, la sacude. Le hace tomar conciencia, por primera vez, de que tu ánimo, tu atención y tu presencia eran un privilegio, una elección tuya, no una obligación impuesta. Ahora, permíteme ser honesto contigo, mirarte a los ojos. Los hombres de hoy deben despertar. Demasiados están edificando su identidad y su autoestima en base a la aprobación femenina. Demasiados se están olvidando quiénes son cuando dejan de recibir atención de la mujer que les interesa. Y eso, mi amigo, es una fórmula probada para la frustración y la infelicidad, porque el respeto no se consigue buscando aceptación o validación, se consigue manifestando un rumbo, un propósito en tu vida. Una mujer puede sentirse atraída por tu físico, por tu apariencia, pero se quedará por tu energía, por tu carácter, por tu estabilidad. Y esa energía emerge cuando sabes quién eres, incluso si nadie te está prestando atención, incluso si estás solo. Así que sí, es hora de mirarte al espejo y preguntarte con honestidad, ¿estoy actuando desde la confianza en mí o desde el temor a perderla para siempre? Porque si lo haces desde el temor, ella lo sentirá, lo notará en tu energía, y si lo haces desde la confianza, con serenidad, también lo sentirá. Esa distinción, esa pequeña diferencia, lo modifica todo a tu favor. Un hombre que no busca, que no persigue, no es insensible, no es un manipulador, es consciente, es un estoico. No se retira para manipular, se retira porque respeta su propia valía, su propio tiempo. Y ese perfil de hombre no solo atrae, sino que inspira un profundo respeto. Recuerda esto, el valor no reside en la cantidad de atención que das, sino en cuánto estás dispuesto a dejar de dar cuando no hay una reciprocidad genuina, cuando no hay aprecio. El hombre que no teme perder es el que de verdad tiene algo valioso que ofrecer, porque su afecto, su interés, no surge de la necesidad de ser amado, sino de la elección de compartir. Y cuando una mujer percibe eso, esa certeza interna, su impresión sobre ti cambia de forma permanente. Así que deja de pensar que la inacción es debilidad o una señal de que te has rendido. La inacción, cuando nace del autocontrol, de la disciplina, es una afirmación de fortaleza indomable. Y el hombre que entiende esto, deja de correr detrás de quien no lo ve y comienza a avanzar hacia donde sí lo valoran. Ese es el despertar genuino, ese es tu camino. Dejar de perseguir lo que no te busca y transformarte en el tipo de hombre que nadie, absolutamente nadie, quiere perder. Por eso, ella te va a buscar. 5. El momento exacto para reaparecer y romper el silencio con fuerza. Este es el aspecto final y más crítico que la mayoría de los hombres no logran entender, porque se rinden antes de llegar aquí. No se trata únicamente de desaparecer, de aplicar el silencio. Se trata de saber cuándo y cómo retornar con dignidad, ya que el silencio no es eterno,
no es un estado permanente. En algún momento, la comunicación puede y debe restablecerse, si así lo deseas. Pero la diferencia entre hacerlo con poder, con fuerza, o hacerlo por urgencia y necesidad, radica en tu preparación sentimental durante ese tiempo de ausencia. Y eso, mi amigo, cambia el panorama completo. Mira, al finalizar un periodo de distanciamiento, la mayoría siente una enorme tentación de regresar de manera impulsiva, sin un plan. Quieren verificar si ella está más abierta, si ya se le ha olvidado todo el conflicto, o sencillamente si todavía queda alguna oportunidad. Pero si vuelves desde esa posición sentimental, la de la necesidad, lo que haces es repetir el mismo comportamiento que te llevó al fracaso, buscar aprobación. Y eso elimina en segundos todo el valor que construiste con tu inacción. El instante apropiado para reaparecer, el momento de la verdad, no llega cuando te sientes solo en casa. No. Llega cuando la necesidad de su respuesta ya no te domina. Llega cuando eres capaz de pensar con tranquilidad sobre ella, sin inquietud, sin ansiedad ni expectativas, sin miedo a un rechazo. Llega cuando tu energía ya no vibra desde el quiero que me acepte, sino desde el estoy bien en mi vida. Pero no cierro la posibilidad a una conversación madura, adulta, sin juegos. Ese es el punto, el momento, donde puedes finalizar el silencio con fuerza, porque ya no lo haces para recibir algo de ella, sino que lo haces porque eliges hacerlo desde tu serenidad, desde tu propia paz. Y aquí hay una verdad que pocos desean oír, una que te puede ahorrar mucho tiempo y dolor. No siempre es necesario volver. A veces el desarrollo, el crecimiento que logras durante el distanciamiento, te demuestra con absoluta certeza que ya no necesitas retomar ese camino, que lo que antes te ataba y te producía ansiedad, ahora ya no se ajusta a tu nueva y mejor versión de ti mismo. Y si ese es el caso, si has evolucionado, la mejor manera de romper el silencio es seguir adelante con respeto y gratitud por lo vivido. No porque hayas ganado o perdido, sino porque has evolucionado, has crecido, has trascendido. Pero si sientes que aún existe algo auténtico, un interés mutuo, y que ambos podrían conversar desde un lugar más consciente y maduro, entonces sí, es válido reabrir el canal. La clave reside en cómo lo ejecutas. No se trata de mensajes extensos, ni de reproches del pasado, ni de nostalgia del tiempo perdido. Se trata de sencillez, de brevedad y de compostura, de proyectar de forma implícita que tu vida continúa, que estás en paz contigo mismo y que si hablas es porque genuinamente quieres hacerlo, no porque lo necesites para tu bienestar. La fuerza no está en lo que expresas, en las palabras exactas, sino en el ánimo, en la energía que transmites. Si regresas tenso, ella lo notará, lo sentirá. Si regresas calmado, con seguridad, ella lo percibirá. Las mujeres captan más de lo que los hombres creen. No solo escuchan tus frases, leen tu postura, tu tono, tu firmeza interna. Por eso, antes de finalizar la inacción, asegúrate de haber recuperado tu equilibrio total, porque si vuelves desde la serenidad, ya has triunfado en la lección. No porque ella conteste, sino porque tú ya no dependes de su respuesta para estar bien. Aquí es donde todo el proceso estoico cobra sentido. El distanciamiento no es un juego de manipulación, es una lección profunda de autoconocimiento. Te enseña a conocerte, a liberar la inquietud, a valorar tu energía y tu tiempo. Y cuando finalmente retomas el diálogo, lo haces como un hombre más consciente, más seguro y más libre, sin necesidad. Y esa versión de ti, la que no necesita forzar nada, la que no teme perderla, es la que mayor impacto genera. Así que recuerda esto, grábalo. El instante preciso para finalizar el silencio no se mide en días de ausencia, sino en equilibrio interno.
Cuando sientas que ya no estás buscando una respuesta, sino ofreciendo una conversación, ese es tu momento. Cuando tu paz valga más que tu necesidad de su afecto, ese es tu momento. Y cuando puedas hablar sin temor a su reacción, sin que te afecte, ese es el poder verdadero. Porque al final, no se trata de lograr que una mujer te busque con trucos. Se trata de transformarte en la clase de hombre que no necesita ser perseguido para ser recordado, para ser valorado. Diré algo que muchos no quieren oír, pero es la verdad. No es que las mujeres se sientan atraídas por el hombre que las persigue. No, se sienten atraídas por el hombre que no tiene la obligación, la necesidad de hacerlo. Y eso, aunque parezca duro, es la realidad que distingue a quien busca aprobación de quien inspira respeto, admiración. Porque en la mente femenina, el deseo no nace del exceso de atención, sino de la estabilidad emocional y del control propio. Y cuando un hombre entiende esto, deja de competir, deja de suplicar y comienza a atraer desde la serenidad. Así que medita profundamente sobre todo lo que has escuchado hoy. La inacción, la paciencia y la autoconfianza no son tácticas insensibles, son indicadores de tu madurez, de tu valor propio. Y el hombre que domina esto no solo conquista a una mujer, conquista su propia paz. Recuerda la promesa que te hice. Si aplicas estos 5 puntos, si te mantienes firme, ella te va a buscar. Tu silencio es la herramienta más ruidosa que tienes. Ahora quiero saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu vivencia con este método, qué enseñanzas te dejó el distanciamiento y cómo te transformó. Estaré leyendo cada comentario y respondiendo, porque quiero conectar contigo, escuchar tus relatos y seguir evolucionando juntos en este camino de comprensión sentimental y autovalía. Hazlo ahora, cuéntame tu historia.